escuche mi voz. Mi voz le ayudará y le llevará hacia Europa cada vez más profundamente. Cada vez que escuche mi voz, con cada palabra y cada número, entrará en un nivel más profundo, más abierto, relajado y receptivo. Ahora voy a contar de 1 a 10. Cuando llegue a 10, estará en Europa. Buenas tardes, otro día más, otra tarde, y hoy vengo a hacerme otra pregunta con vosotros. Y la pregunta es, ¿dónde estamos? ¿En qué punto histórico estamos? ¿A qué otro punto histórico se parece el momento en el que estamos? Porque me ha venido a la cabeza toda la gente que dice que estamos en un momento como el de la Guerra Fría, pero en la Guerra Fría no podemos estar, porque no hay dos bandos ideológicos antagónicos, como había comunismo y capitalismo en ese momento. No hay dos imperios que se repartan el mundo en áreas de influencia, como la Unión Soviética con toda la Europa del Este y Estados Unidos con Europa. Y no existe la división que existía entre los sistemas económicos. La relación económica, la vinculación económica que existía entre la Europa del Este y la Unión Soviética con respecto a Europa y a Estados Unidos era mínima. El comercio era prácticamente inexistente, aunque existía. Sin embargo, actualmente las cadenas de suministro, las materias primas, los productos, se producen y se venden en lugares muy diferentes del mundo. Incluso entre los dos países que pensamos que son más antagónicos actualmente, como China y Estados Unidos, son grandes consumidores de productos el uno del otro. Tanto, ya no solo tanto bienes físicos, sino también financieros. Por lo tanto, no creo que estemos en ese momento. Entonces, pensando, pues recordé la paz armada, el periodo histórico en el que se desarrolla hasta 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Ese que vemos ahí es el HMS Dreadnought, es mm, el primer acorazado que se fabrica. Y es un símbolo, es el símbolo de la carrera armamentística previa a la Primera Guerra Mundial. Todos los países en ese momento, tanto los consolidados como era Inglaterra, como los emergentes, como era Alemania o Italia, querían tener poder. Querían aspirar a tener su propia área de influencia, su propio imperio. Y en ese momento el arma de proyección, el arma ofensiva por excelencia era la armada. Y todos querían desarrollar la mayor armada posible. Por eso este es el símbolo de esa carrera armamentística. Y es curioso que apenas dura 15 años, que se vende como chatarra en 1921, inservible y que ni siquiera llegó a entrar en combate. Ya vimos la semana pasada que Trump va a volver a ser un rey, como el presidente de los Estados Unidos va a volver a ser un rey, y apuntamos algunas de las razones. Y hoy vamos a ver más de esas razones. Y una fundamental es la dinámica de imperios. Como vemos en esa gráfica, en la que se reflejan poder y tiempo, un imperio nace primero siendo un estado, va creciendo, se desarrolla económicamente, militarmente, se desarrolla muchísimo, y llega un momento en el que deja de crecer a esa velocidad y entra en una zona de crecimiento prácticamente llano, o en el que es muy difícil crecer o el crecimiento es muy lento. Y ese es el momento en el que una potencia emergente crece, se produce un conflicto y el antiguo imperio decae y la nueva potencia emergente o sigue creciendo y se convierte en un nuevo imperio o también decae y sale un nuevo imperio que no es ninguno de esos dos. Como ha pasado alguna vez, como pasó en la Primera Guerra Mundial, en el que la potencia emergente era Alemania e Inglaterra era el imperio en ese momento, y ambas decaen para dejar paso a un nuevo imperio que es Estados Unidos. Esta es la dinámica habitual. ¿Por qué decaen los imperios? ¿Por qué el imperio, siendo tan grande, teniendo tanto poder, por qué pierde esa fuerza y siempre hay una potencia emergente que surge y la supera?
Pues vamos a verlo. Preparado esta... voy a ver si lo puedo poner más grande. Así. Esta tabla para que veamos cómo se desarrollan. Primero, la potencia emergente tiene una burocracia mucho más ágil, ya que la del imperio ya establecido la burocracia nace en un periodo anterior y no tiene incentivos para cambiar, para adaptarse. Por tanto, hace que todas las decisiones dentro del imperio sean más lentas y se dificulten las decisiones y el crecimiento, mientras que la potencia emergente, con una burocracia hecha específicamente para ese momento, permita un crecimiento más rápido. La dinámica económica interna a menudo está más estancada en los imperios. Y me gustaría que a partir de ahora todo lo que tiene que ver con el imperio pensemos en Europa, por ejemplo. Aunque es extrapolable en menor medida por los cambios que se están introduciendo a Estados Unidos. A menudo los mercados internos son mercados viejos, maduros y saturados, en la que es muy difícil que haya incentivos para la innovación, mientras que en la potencia emergente esos mercados internos están todavía por desarrollar, por lo cual la economía se desarrolla muchísimo más rápida. Existen dinámicas económicas externas que favorecen a los imperios por la red que vincula todas las partes de ese imperio. Pensemos en el Imperio Británico, cómo manejaba el comercio de materias primas, porque tenía territorios repartidos por todo el mundo, o cómo Estados Unidos ha manejado las rutas comerciales precisamente porque tenía poder para influir en todos los rincones del mundo. La potencia emergente debe surgir haciendo frente a esa necesidad, a la necesidad de superar esas barreras. En cuanto a la innovación, los incentivos del imperio para desarrollar nuevas innovaciones tecnológicas son muy inferiores, porque ya es rico, el imperio ya ha crecido y se ha consolidado toda su población, ya tiene un nivel de vida en el que no tiene incentivos suficientes para crear grandes innovaciones. Ya se siente que ha llegado a un estadio de civilización en el que está cómoda, mientras que la potencia emergente necesita crecer lo suficiente para llegar como mínimo a ese punto, y crece mucho más deprisa. Pensemos que las innovaciones tecnológicas que la potencia emergente absorbe ya han sido desarrolladas. Lo que tardó Europa en desarrollar la penicilina, el resto de países no tardaron nada porque simplemente tuvieron que copiarla. Si pensamos en China, ha podido crecer a tasas de 2 dígitos porque no necesitaba innovar. Con solo copiar lo que ya había desarrollado Europa y Estados Unidos, tenía esa capacidad para crecer a 2 dígitos. Y luego el gasto en defensa, que en los imperios es amplísimo, pues necesita tener presencia global y una presencia además significativa, renovando sus fuerzas permanentemente. Mientras que la potencia emergente va desarrollando su potencia de defensa, su energía armamentística, a medida que sus necesidades económicas lo van demandando, a medida que sus rutas comerciales lo van necesitando. Si pensamos en cómo han afrontado los últimos 50 años China, Estados Unidos y Europa, nos damos cuenta que mientras Europa llegó a ese estado civilizatorio de imperio, decidió suicidarse, decidió dejar de trabajar los sábados, dejar de tener las tardes libres, los fines de semana, disfrutar de esa riqueza que había acumulado. Y en esas políticas siguen muchos de los partidos europeos. Mientras tanto, China apostó por todo lo contrario: trabajo, 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 innovación, innovación, innovación. Y esto era necesario y esta visión era necesaria en China para poder alcanzar al imperio, representado en este caso por Estados Unidos y Europa. Estados Unidos tomó partes de imperio en el sentido en el que necesitaba tener presencia global, y eso la ha desgastado mucho, ha mermado muchísimo sus fuerzas, y es por eso por lo que ahora necesita volver a ser un reino, para que todas las fuerzas que el imperio
elimina y come de las fuerzas de una nación, puedan emplearlas solo en su propio crecimiento. Actualmente, para mí, estamos en una fase muy similar a la paz armada. Existe una gran competencia por la inteligencia artificial, por la supercomputación y por los microchips, porque se intuye que son las armas que van a definir nuestro futuro, que son las armas que pueden darte una ventaja, ya no solo tecnológica, sino militar y económica, de control social. Ese nuevo arma es por la que estas nuevas armas son por las que luchan actualmente China y Estados Unidos. Y para mí esa carrera se parece mucho más a la paz armada de la que hablaba al principio que a la Guerra Fría en la que estaba la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Cómo se va a desarrollar a partir de ahora? Pues no lo sé. Tendremos que estar atentos, seguirnos haciendo preguntas y descubrir si Estados Unidos, con su población, pero con sus dinámicas, es capaz de superar a una nación de 1.200 millones de habitantes, en las que me parece, no nos podemos pensar en números, pero simplemente si el 1% de los chinos son ingenieros, ya tienen 12 millones de ingenieros. 12 millones de ingenieros son más ingenieros que todos los que produce Europa o que todos los que produce Europa y China, o Europa y Estados Unidos a la vez. Esa ventaja va a ser difícil que Estados Unidos pueda lograr alcanzarlo en ese sentido. Y nada más, espero que os haya gustado esta reflexión sobre la pregunta ¿dónde estamos? Y espero poder responderla en estas próximas semanas. Chao.